En el nombre de Cristo Jesús les saludamos a cada uno de ustedes. Es un gusto, es una alegría saber que hay alguien que se interesa por conocer a Dios, por saber qué Dios tiene para él, para ella. Queremos decirles a nuestros hermanos que nos ven en otra parte, pues sí, del mundo, hermanos, aun cuando sea aquí 3 cuadras de esta parte del mundo, ¿verdad? Queremos decirles, hermanos, que hace un ratito aquí en este lugar se habló de la papa. Y queremos decirles que si hubo una persona que de aquí a unas 2 semanas le va a dar gastritis, Dios quiso mandarle un mensaje especial a esa persona. Pero ¿qué sucedió si esa persona no vino a este lugar por alguna razón? ¿Y tú que me estás escuchando? Dios tal vez te esté mandando un mensaje que vas a utilizar de aquí a 3, 4 semanas. Pero si no pones atención, de nada sirve ese mensaje, puesto que Dios te lo mandó, pero tú no haces caso a ese mensaje. Hermano, ¿me hago entender? Sí. Así como el mensaje de lo que nos habló nuestra hermana, nos habló nuestra hermana Lynn, nos habló nuestra hermana Cristina, y un mensaje que hablará su servidor de ustedes, pues tal vez es algo, hermanos, que no necesitas solamente saberlo, necesitas practicarlo, porque tal vez lo vayas a necesitar de manera especial tú, de aquí a 1 mes, 2 meses. El estar escuchando temas de iglesia, hermanos, esto no es una entretención, no es para pasar el tiempo, esto es una preparación que necesitamos tener, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy en claro, y que muchas de las veces nos perdemos porque Dios nos puso en el corazón que viniéramos a la iglesia, pero nosotros no hicimos caso. Dios nos pone en el corazón que estemos atentos al mensaje, pero a veces no hacemos caso, hermanos, y créanme que podemos perder desde una salud temporal hasta una muerte eterna o una vida eterna que podemos perder. ¿Me hago entender? Ya hemos orado y sé que de una manera u otra todos tenemos la idea de lo que significa ser una persona discreta. Todos tenemos la idea de lo que significa la discreción, pero de una manera un poco más detallada lo voy a leer de una manera más precisa. Lo que voy a leer, bueno, pues lo escribieron personas que saben, personas que han estudiado, tal vez la inteligencia artificial. Dice así: en la Biblia, la discreción es una virtud práctica y espiritual que se define como la capacidad de usar el buen juicio, la sensatez y la prudencia para evitar el mal, refrenar los labios y tomar decisiones correctas ante los desafíos de la vida. No se trata solo de guardar secretos, sino de discernir entre lo bueno y lo malo para actuar con tacto y oportunidad. Es amplia la descripción de lo que es, o el concepto de lo que es discreción, hermanos. Es amplia. Dije hace un momento, creo que de alguna forma tenemos la idea, pero casi siempre es una idea muy superficial. Miren lo que es la discreción. Es una virtud práctica y espiritual que se define como la capacidad de usar el buen juicio, la sensatez y la prudencia para evitar el mal, refrenar los labios y tomar decisiones correctas ante los desafíos de la vida. No se trata solo de guardar secretos, sino de discernir entre lo bueno y lo malo para actuar con tacto y oportunidad. Esto no tiene que ver solamente con teoría, no tiene que ver solamente con conocimiento, esto tiene que ver con la práctica. Dice que te puede ayudar a evitar el mal. ¿Notaron esto? Fundamentos en los proverbios. El concepto aparece de forma recurrente en la literatura sapiencial, especialmente en el libro de los proverbios, donde se le atribuyen funciones protectoras y orientadoras. Se le atribuyen funciones orientadoras a la discreción. ¿Qué funciones serán esas? Vamos a ver. Protección moral. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Proverbios 2:11.
Aquí actúa como un escudo que previene decisiones destructivas, control del habla, es otra de esas funciones protectoras. Y dice así: en la multitud de palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. La discreción enseña el valor del silencio y la mesura al hablar. Hay otra función importante: valor y dignidad. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón o discreción. Proverbios 11:22. Muestra que la belleza exterior sin sensatez pierde su verdadero valor. ¿Cómo ven esto, hermanos? Además de esto, bueno, hay aspectos claves de la discreción. Por ejemplo, el discernimiento activo permite anticiparse a las consecuencias negativas de una acción antes de cometerla. Hay otro aspecto: el dominio propio ayuda a callar cuando es tiempo de silencio y hablar únicamente cuando es oportuno. Hay otro aspecto: guía espiritual es considerada fruto de la sabiduría que proviene de temer a Dios y aplicar su entendimiento en el día a día. Esto es la discreción. Hermano, si en lugar de estar hablando de la discreción, estuviéramos hablando en este momento de chisme. Un ejemplo. Y yo estoy no predicándoles a ustedes, sino estoy en otra iglesia donde hay 2 o 3 personas que son chismosas. Y entonces hablamos de que el chisme no es bueno porque puede traer consecuencias. Pero alguien ignora el mensaje y se da cuenta que es chismoso, pero así sí. ¿Qué va a suceder después? Se da cuenta que es chismoso, se da cuenta que la Biblia dice que no es bueno serlo, pero no retiene el mensaje, no lo lleva a la práctica y sigue así. Hermanos, ¿qué sigue? Pues le van a venir consecuencias. Que ese mensaje, Dios a través de ese mensaje quería evitar. Simplemente como ejemplo, no estamos hablando ahorita de chisme, estamos hablando de la discreción. Como ejemplo lo digo: si una persona sabe que no debe de ser chismoso, pero es chismosa esa persona, ¿sí? Y vienen consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden ser? Son problemas. ¿Problemas pequeños? Grandes. O grandes, podemos ver. Por eso, hermano, lo que tú oigas aquí, es bueno que lo analices, y si tú te das cuenta que tienes ese problema, no lo dejes ahí nada más como conocimiento, que es malo, sino ve qué puedes hacer con la ayuda de Dios para quitarlo de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si en este momento tú te das cuenta que eres una persona indiscreta, ¿qué tienes que hacer? Igualmente platicar con Dios: Señor, tengo este problema, ayúdame, yo no quiero ser indiscreto, sino más bien yo quiero ser discreto. Quiero practicar la discreción, porque no sabía que era tan amplio. Y entonces te vas a evitar las consecuencias de ser discreto. Pues sí. ¿Qué consecuencias puede ser? Hermanos, consecuencias pequeñas, pero también consecuencias grandes. Problemas pequeños y también problemas grandes. Si tú tuvieras un hijo o tienes un hijo, ¿no te interesaría que tus hijos vivieran una vida donde no se metieran en problemas que les pudieran traer consecuencias graves? Sí. ¿Verdad que sí? Hermanos, Dios también. Por eso manda estos mensajes. Y en esta tarde es un llamado a la discreción. Es un llamado a ser discreto. Ese es el mensaje de esta mañana. Un llamado a ser discreto. Quiero invitarles a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Casualmente también vamos a tocar el versículo 11. Nehemías capítulo 2. Algunos ya sabemos la historia de Nehemías. Está por allá en Medo-Persia, se da cuenta que Jerusalén está en problemas y pues hace todos los arreglos, pide ayuda a Dios para poder ir a Jerusalén.
Jerusalén está totalmente destruida, los muros están totalmente caídos, no hay templo y todo está en ruinas. Pero la idea es que ya hay que restaurarlo porque ya llegó ese tiempo. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente, leo desde el versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos cuantos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del río, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y regresando entré por la puerta del valle y regresé. Versículo 16. Y no sabían los magistrados a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Vemos un hombre discreto, un hombre que practicaba la discreción. Hermanos, ¿no hubieras tenido tú la tentación de platicarle a la gente tus planes? Claro, voy a hacer esto. Así es. Pero ¿por qué Nehemías no lo hizo? Se le iban a echar a perder. Y ese es un problema cuando eres indiscreto. Posiblemente tengas planes buenos. Es más, planes que van de la mano con Dios. Pero si tú eres indiscreto, lo comentas a los demás y a lo mejor esos planes se vienen abajo. En esta mañana, en esta tarde, estamos hablando de un llamado, hermano, un llamado a ser discretos. Si te cuesta trabajo hacer esto, hay que ir con Dios. Si te cuesta trabajo cambiar de indiscreto a discreto, hay que ir con Dios para que nos ayude, pero no lo dejemos solamente como conocimiento de que es bueno ser discreto, no. Llevémoslo a la práctica, hermano. Llevémoslo a la práctica, porque finalmente nos dará muchas, pero muchas ganancias y nos evitará muchos problemas, tanto en lo físico como también en lo espiritual. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver el capítulo 6 de Mateo. Y tenemos un mensaje que va muy de la mano con lo que estamos hablando. Capítulo 6 de Mateo. ¿Ya lo tenemos? Pongamos mucha atención a las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que tu limosna sea un secreto, y tu Padre que ve en un secreto, Él te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba
y cerrará tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hermanos, voy a decir algo. Pongamos mucha atención porque lo que voy a decir ahí está plasmado. El Señor Jesús está hablando de la oración. Y el Señor Jesús no le da importancia a la posición de orar. Le da más importancia a los motivos por los cuales tú y yo oramos. ¿Lo vieron ahí o no? A ver, sinceramente, ¿sí lo ven ahí o no? Sí. ¿Cuáles son los motivos por los cuales dice Cristo que oran los hipócritas? Para que los vean. Para ser vistos. Dice Jesús, tú no hagas así. Para Dios es más importante, hermanos, los motivos por los cuales tú oras que la posición en la cual tú oras. Y esto se nos debe de quitar en la mente para aquellos que dicen no, que tiene que ser solamente de una posición. Para estas personas que dicen que el orar solamente tiene que ser una posición, hermanos, para ellos lo más importante es la posición, pero para Dios lo más importante es los motivos. Y yo quiero que tú lo mires ahí para que no digas que yo lo estoy inventando, lo estoy diciendo, ahí está. ¿Cuáles son los motivos de aquellas personas que dicen Cristo no hagas igual que ellos? El ser vistos, el que los vean, el que los alaben. Y entonces, hermanos, miremos las cosas como Dios las ve. Vemos a un Nehemías que no le contó nada a nadie porque no le interesaba que lo vieran. Y vemos aquí un grupo de personas que lo que querían era que los vieran. Esos eran los motivos que Dios veía, motivos que ve en el corazón. Y que como humanos no podemos ver los motivos. Cuando tú pasas aquí al frente y pasas con motivos incorrectos, yo no los veo. Yo pienso que son motivos buenos. Yo no los veo. Pero lo peor de todo, hermanos, es que Dios sí ve cuáles son esos motivos. Y si son motivos buenos, qué bien. La honra y la gloria es para Dios. Pero si son motivos malos, Dios ya los vio. ¿O no los verán? Sí. Hermanos, algún día será. Y es pregunta. Y la respuesta pues puede ser no. Pero sí quiero que la pienses antes de contestar. Algún día será que tú has hablado algo con un propósito malo. Has hablado alguna cosa mala con algún propósito bueno. Has hablado alguna cosa buena con algún propósito malo. Es más, aquellos que predicamos, cuando estamos predicando, ¿cuál será nuestro propósito? ¿El ser vistos? No, para que no sea así. Aquellos que cantan un especial, hermanos, yo ojalá esto no sirva para que digan, pues ya no canto, no. Pero aquellos que pasan a dar un especial, ¿cuál será el propósito? El ser vistos. El que digan qué bonito cantas. Cuando tú vas al trabajo y haces algo, ¿para qué lo haces? Para que la gente te vea, para que la gente te alabe. Cuando tú hablas de la Biblia, ¿para qué lo haces? ¿Para que la gente te vea, para que la gente te alabe? ¿O lo haces con propósitos buenos? Ahora, ojo, si lo haces para que la gente te alabe, ¿qué dice Cristo? Ya tienes tu recompensa. Te va a decir la gente, ay, ¿cómo sabe, hermano? Lo felicito. ¿Qué pasó con eso? Ya. Se acabó la recompensa. Ahí está el propósito. Ahí que lo hiciste. así mismo. Sí. Hermanos, yo te pregunto en esta mañana. En esta mañana yo te pregunto, y la pregunta es para escudriñar nuestra mente y corazón. ¿Cuántas veces has hecho algo para que la gente te alabe?
¿Cuántas veces has hecho algo para que la gente te vea? Para que la gente hable bien de ti. Hermanos, esto delante de Dios no es bueno. No es bueno. Miren, hermanos, cada vez que Cristo se levantaba en la mañana y hacía cosas, actividades diarias como tú y yo, como porque era humano. ¿Sí? Jesús trabajó. Jesús hizo cosas igual que tú y que yo en el día, como ser humano. Pero en todas las cosas que Cristo habló, todas las cosas que Él hizo y en todas las enseñanzas que impartió, había un propósito: de que la gente viera a Dios, de que la gente conociera a Dios. A diferencia de los fariseos, cada vez que hacían algo, decían algo, ¿cuál era el propósito? Dar a conocer lo que ellos eran. Tristemente, hermanos, dice Cristo, ustedes no hagan así. O alegremente, dice Cristo, ustedes no hagan así. Miren, hermanos, que los fariseos, ¿con qué poquito se conformaban? ¿O con qué mucho? Con poquito. Mientras que todas aquellas personas que hablas, haces, invitas a que hagan, das enseñanzas, das estudios bíblicos, predicas, cantas, trabajas en la iglesia, pero lo haces con el fin de que la gente conozca a Dios. ¿Sí? De que la gente alabe a Dios. Hermanos, esa es una recompensa demasiado grande, que si hoy por hoy todavía Dios no te la da, te la va a dar. Hermanos, ¿me hago entender? Ahora, cuando pensamos en una persona que es discreta, una persona que es discreta no hace las cosas ni dice las cosas para que la gente lo vea a él. Porque a veces las hace en secreto, a veces se queda callado. Sino es para que la gente conozca más a Dios a través de la persona, porque ese es el carácter de Dios. Hermanos, yo no sé si me están entendiendo, me estoy dando a entender. La importancia de ser discreto. La importancia de ver los motivos por los cuales das estudios bíblicos, por los cuales llevas libros, por los cuales haces esto, aquello. ¿Cuáles son esos propósitos, hermanos? ¿Cuáles son esos motivos que Cristo dijo que eran importantes para Él? Son los mejores. Qué bueno, hermano, sigue así, que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Hermanos, estamos hablando en esta tarde de un llamado a ser discretos, a tener esta virtud de la discreción. Y desde ahorita les digo, hermanos, esto no lo podemos lograr humanamente. Si tú te consideras indiscreto, si yo me considero indiscreto, pero no queremos ya ser así, hay que ir a pedir ayuda a Dios. Dios nos va a ayudar para tener esta virtud, porque Dios sabe que si nos concede esta virtud de ser discretos, nos va a librar de muchos problemas en la vida. Nos va a librar de muchas situaciones difíciles y nos va a ayudar para que podamos estar en armonía con nuestro Dios. ¿Qué concepto tienes de Cristo aquí en la tierra? ¿Discreto o indiscreto? Discreto. Cuando tuvo que hablar, habló, pero cuando tuvo que callar, calló. ¿El ejemplo para cada uno? Claro que sí. Hermanos, ¿qué sucedería si de pronto en una ciudad, estás viviendo en una ciudad y un vecino tuyo compra una camioneta Hummer? ¿Por qué compra esa camioneta Hummer? Para ser visto. En la mayoría de los casos. Para ser visto. ¿Para que alaben a Dios? No. Que lo alaben. Y entonces, bueno, como cristianos debiéramos de cuidar, hermanos, de hacer las cosas para ser vistos, para querer ser alabados por los demás. Mira, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, vamos a ver un punto que es un poco difícil. Hablarlo de mí para con ustedes. Y créanme, delante de Dios se los digo, lo estoy hablando como prevención. Y lo estoy hablando y lo voy a hablar por lo que veo a mis alrededores.
Hay gente que obedeciendo a Dios se está yendo al campo. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno. Pero esta gente que se está yendo al campo en obediencia a Dios, porque Dios dice que debemos ir al campo a vivir ahí, son personas que no practican la discreción. Y eso les está causando muchos problemas. Y yo no quiero que el día de mañana que tú te vayas al campo tengan los mismos problemas. Una persona que hace las cosas para ser visto, llega a un lugar donde hay unas casitas de cartón, humildes, así es. Llega y se planta con una casotota grandotota, una camionetota grandotota, internet, Una alberca. todo lo lujo. Y después llama la atención. Viene la gente mala y le quita qué, le roba qué. Y después le reclama a Dios por qué. Sí, que ver eso. Así es. Hermanos, me estoy dando a entender. Hermanos, miren, para ir al campo tenemos que prepararnos en lo espiritual, tenemos que prepararnos llevando cosas, sí, pero hay una preparación que a veces no tomamos en cuenta, y es la preparación, hermanos, de ser austeros. ¿Todos entendemos lo que es ser austeros? Sí. La austeridad más de una vez tiene que ver con las incomodidades. ¿Y a quién le gusta las incomodidades? Abnegación, sacrificio. Una persona discreta, hermanos, más de una vez va a practicar esto. Es discreto. Llegas tú a un lugar, a un campo donde haya 4 o 5 casitas, todas son pobres, tú haces una casa así también. Ni te ven, hermano. A lo mejor si te ven, ¿sabes qué? Van a sentir compasión por ti. Y tú como ser humano, yo como ser humano orgulloso, que sientan compasión y no, ¿cómo? Hermano, ¿me hago entender? Hermanos, este es un error que muchos de nuestros hermanos que aprecio han cometido. Y las consecuencias que ha habido, hermanos, no son nada buenas. Por eso yo quiero evitárselos a ustedes. Hay que estudiar el terreno antes de irnos, y hay que estudiarlo así como lo hizo Nehemías. Hay que estudiar allá. Sí, hermanos, yo creo que me están entendiendo. No estoy diciendo que vayan con sus Biblias, no, estudiar el terreno. Parece ser que esta práctica de estudiar los terrenos era una práctica general, porque recuerdan allá con los espías que fueron a estudiar. Parece que esta era una práctica, hermanos. En el caso de Nehemías vemos lo mismo. Antes de empezar a hacer las cosas, él fue a estudiar, pero a nadie le había dicho nada. Él fue a estudiar el terreno, qué se podía, qué no se podía hacer. Hermanos, esto tiene que ver con austeridad. Esto tiene que ver con sacrificio, esto tiene que ver con dominio propio, esto tiene que ver con esas cosas que a veces no nos gustan. Pero sabes una cosa, son necesarias, hermano. Son necesarias, y es una preparación porque casi nunca la escuchas. La preparación que escuchas, no, pues hay que llevar muchas cosas materiales allá, pues para que no te haga falta. Hay que llevar medicamentos, hay que llevar plantas, hay que llevar esto. Hermano, pero la preparación de la austeridad, ¿dónde está? Si tú no vives como la gente, hermano, si vives como la gente donde tú llegas, inmediatamente te van a ver. Inmediatamente van a hacer planes para quitarte lo que tú llevas. ¿Se puede evitar eso? Pues sí, hermano. ¿Esto es bíblico? Sí. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a contentar. ¿No dice? Sí. ¿Nació con ese don Pablo? No lo aprendió. Tal vez Pablo lo aprendió, hermanos, experimentando en cabeza ajena. Tal vez. Como Dios quiere que lo experimentes tú para que no lo tengas que experimentar en la propia. 3, 4 familias conozco en un pueblito aquí, no son adventistas. Y aquí, cuando estuvieron aquí, vivieron en la pobreza.
se fueron a los Estados Unidos y ahora mandaron a hacer unas casas, residencias, mansiones. Las 3 casas ya se las han saqueado 3 o 4 veces. En esas casas las hicieron muy grandes, empezaron a meter muebles y encerraron las camionetas. La idea era que cuando llegaron allá de Estados Unidos, que venían o vienen cada año, la idea era que llegara a sus casas y no tener que ir a hotel. Aquí tener todo, pero pues tristemente, hermanos, ya se las han saqueado. Si esas casas hubieran sido más modestas, tal vez no hubiera pasado nada. Sí, tal vez no hubiera pasado nada. Miren, hermanos, tenemos que ver el tiempo que vivimos. Sí. Hoy en día ya está fuera aquello de traer buena ropa, hermano. Ya está fuera aquello de traer cosas de oro en las manos. ¿Me estoy dando a entender? Ya está fuera aquello de comprar Jume, de comprar otros carros que son buenos. Ya está fuera eso, hermanos. ¿Por qué? Por el tiempo que estamos viviendo. Por el tiempo que estamos viviendo. Más de una persona acaba de sacar hoy su camioneta. Así es. De pistola, hermano, me gusta tu camioneta, dame las llaves. Algunos han hecho esto, agarran las llaves y se las dan. Algunos dicen así, estoy bien y termino, acabo de acabar la camioneta y me la quitan. Algunos otros se oponen. ¿Y qué crees que pasa? Les quitan la vida y de todo modo se llevan la camioneta. Hermanos, estas no son cosas de hace años. Ni son cosas de futuro, son cosas que tú y yo tenemos que estar viendo para aprender. Y yo sé, hermanos, que algunos de nosotros no nos gusta ser austeros. Yo sé que algunos de nosotros tuvimos la ilusión de tener cosas que llamaran la atención, tener cosas para que la gente nos viera, para que la gente nos alabara. Hermanos, cuidado, ese tiempo ya pasó. Hoy en día nos podemos meter en cada problema por eso. Decía una persona así, dice, mira, ¿ves ese carro que está todo feo? Tiene un motor nuevecito. ¿Estaba haciendo mal el hombre? No. Y ahora, aclaro, si tú agarras, te compras un buen carro, hermano, no estás cometiendo un pecado. No es pecado eso. Si tú haces tus buenas cosas, no es pecado. Pero sí debes de tener precaución por el tiempo que estamos viviendo. Sí. Vuelvo a decir, 3 o 4 hermanos que aprecio han llevado la ciudad al campo y no les ha ido nada bien. Dos cosas diferentes. Salir de Babilonia nosotros y que Babilonia salga de nosotros. ¿Cuál será la más difícil? Que Babilonia salga de nosotros. Como la esposa del hermano. Ahora, mira, como dice la hermana White, así es. Como dice la hermana White, si tú compras algo por durabilidad, es una cosa. Pero que realmente sea por durabilidad. No sea que estés diciendo eso, pero por dentro sea para que te vean. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué se les ocurre? También tengo zapatos. Qué bonitos zapatos compró el hermano Pedro. El hermano Marcos. Bueno, Reloj. no, el hermano Marcos. De veras se ilusiona así. 50 pesos. ¿Sabes? Perdón, no, que acá me di, disculpa. Parece Rolex. Sí. El Rolex, hermana, pero es es de 50 pesos. Okay. De hecho, se lo iba a comprar hermanos, seamos bien cuidadosos con esto. Seamos cuidadosos. Si tú hoy vives, compras cosas que te dan buen servicio, aunque la gente no te vea, mejor para ti. ¿Me hago entender? Hoy en día, bueno, por algo, una emoción, le dice la hermana al hermano, no, es que yo quiero que me compres unas botas, pero que están buenas. Entonces, que el hermano, ay, no, pues te compro unas botas buenas. Hermanos, pero no es lo mejor.
No es porque el hermano no quiera, no es porque el hermano no pueda, no, no es eso. Simplemente no es mejor. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? ¿Han sabido de alguien, hermanos, que por quitarles algo de oro les mucha mano? Anillos, de cosas así. Pues bueno, ¿qué necesidad tenemos de exponernos? O a veces no son ni de oro, pero sentirse hasta un accidente les da, pues, porque ni es de oro esa fantasía. Gracias. ¿Qué nos aconseja el Señor Jesús en cuanto cuando te quieran robar algo? Dáselo. ¿Qué tan fácil es cuando traes aquel algo muy costoso? ¿Es más fácil o es más difícil? Más difícil. Más difícil, hermano. Si me dice algo así, me dice el rey, 50 pesos. Un mes y ya ni lo hace. Es más, hermanos, miren, en una ocasión estaban platicando dos personas, dos negocios, y entonces llegaron unas personas a aquel negocio y el que estaba platicando conmigo se tardó un poquito, pero fue normal, yo acá lo estaba esperando en la calle. Y cuando regresó me dice, ¿qué crees? Yo, que me acaban de saltar. Esas personas que entraron, sí,